Colegas, vamos a dar en esta parte el tema sobre transporte del paciente crítico y farmacoterapia usada en el transporte del paciente que está en cuidados intensivos, ¿no? Dentro del transporte del paciente crítico se tiene que manejar como tres pilares fundamentales, ¿no? El equipo de salud, las condiciones del paciente y todo lo que es el entorno, ¿no? El entorno en que vamos a trabajar con este tipo de pacientes en etapa crítica. En esta tarde vamos a hacer también la revisión de los medicamentos más usados en el transporte de este paciente. Vamos a clasificarlos por grupos, ¿no? Vamos a tener drogas cardiotónicas o inotrópicas, lo que es los medicamentos que van a ser usados para la sedación, los antihistamínicos, porque también podemos presentar en algún momento un tipo de anafilaxia, y como otro grupo de medicamentos también tenemos los antiarrítmicos y como misceláneas la podríamos considerar, por ejemplo, el uso de bicarbonato, si tenemos una acidosis de tipo metabólica o una hipoglicemia severa, vamos a utilizar, por ejemplo, dextrosa al 33%, ¿no? Que se va a colocar de manera pura. Entonces, dentro del transporte de nuestros pacientes es el movimiento del paciente en situación crítica dentro del propio hospital, ya sea por razones médicas, originadas desde diversas áreas hospitalarias, hacia servicios de ayuda, como puede ser radiología o sala de operaciones, que son áreas de tratamiento, o también se puede trasladar a otra unidad de cuidados intensivos, ¿no? El monitoreo es la obtención secuencial, metódica y ordenada de variables fisiológicas o patológicas mensurables, o sea, como la frecuencia cardíaca, la saturación, que son los principales, ¿no?, parámetros que debemos estar monitorizando, la presión arterial, ya sea de forma invasiva o no invasiva, con la finalidad de estar evaluando cómo va la clínica de nuestro paciente, el seguimiento de nuestro paciente y comparar, ¿no?, antes de, durante y después de la movilización, y qué terapéuticas vamos a tener que llevar, por ejemplo, o también tener que administrar en el momento que se requiere. Esto es un algoritmo que la han realizado los médicos del Hospital Almenara, donde se evalúa la necesidad de transporte, siempre evaluando el riesgo-beneficio, ¿no? El procedimiento, tenemos que preguntarnos nosotros, ¿el procedimiento cambiará el tratamiento? Entonces, si va a cambiar el tratamiento, debemos transportar al paciente. Si no va a cambiar, entonces no se transporta. El procedimiento no puede realizarse en la cabecera del paciente, obviamente, por ejemplo, el traslado a sala de operaciones no se puede realizar en la cama del paciente, entonces se tiene que trasladar, ¿no? Y si es una ecografía o, por ejemplo, una placa de rayos X, no requiere el transporte, entonces simplemente no se procede a la movilización del paciente. Debemos de tener una vía aérea asegurada, o sea, ya el paciente, si va a ser transportado en etapa crítica, ya debe estar intubado y conectado a un ventilador mecánico, una vía endovenosa segura y permeable. Debemos de tener la compensación de oxigenoterapia y también de forma ventilatoria. Obviamente, como les comenté, la hemodinámica de nuestro paciente debe ser estable. Presión arterial, frecuencia cardíaca, saturación. Tampoco podemos trasladar en hipertermia a nuestro paciente, ¿no? Entonces tiene que estar estable para poder realizar. Si una vez hemos definido que el paciente va a ser trasladado, vamos a tener que coordinar, determinar la necesidad del personal que va a trasladar y los materiales que vamos a transportar. Prever las vías de acceso que estén libres, o sea, coordinar, por ejemplo, con el personal de vigilancia, el ascensor, que los pasadizos estén libres para el transporte, que no vayamos a pasar por áreas muy acumuladas de gente,
tal vez está ahí alguna construcción, hay una obstrucción en el espacio, entonces nosotros tenemos que prever esas cosas. Igualmente coordinar, por ejemplo, con sala de operaciones debemos de coordinar de que el paciente está siendo transferido para el procedimiento que le van a realizar o para la tomografía, resonancia o el procedimiento que requiera nuestro paciente. Debe ir con la monitorización básica, ¿no? Monitorización de saturación de oxígeno, frecuencia cardíaca, presión arterial, frecuencia respiratoria, Glasgow y si este paciente está sedado con la escala de Richmond. Debemos llegar al destino, igualmente realizado el procedimiento y hacer el proceso de retorno. Para eso nos sirve este algoritmo de transporte intrahospitalario del paciente crítico. Igualmente, este es otro algoritmo que nos presenta una revisión que hice, un trabajo de investigación, donde nos dice que el paciente va a ser trasladado, debemos hacer un checklist de todas nuestras intervenciones. O sea, lo que tenemos acá, ¿no? Determinar la necesidad, prever las vías, tiene saturación, tiene frecuencia cardíaca, tiene presión arterial, frecuencia respiratoria y Glasgow, ¿todos están monitorizados? Sí. Entonces, tiene vía aérea segura, vía endovenosa, está compensado de manera oxigenatoria y ventilatoria, en hemodinámica estable, entonces transportamos una vez que hemos realizado el checklist y también vamos a regresar y estabilizar a nuestro paciente. Si no se transporta, obviamente tenemos que registrar también por qué causas o cuáles son las limitantes en los equipos que no se ha transportado al paciente. Estamos priorizando en este caso la seguridad de nuestro paciente y por este motivo no se transporta a nuestro paciente que está delicado. Entonces, el transporte del paciente a nivel intrahospitalario va a tener 3 etapas: la preparación, el transporte y el regreso. Dentro de la preparación tenemos de preparar a nuestro paciente antes de iniciar su traslado. El transporte consiste en el traslado propiamente dicho y el regreso y estabilización es la llegada a la unidad del paciente y la colocación y estabilización de nuestro paciente en su unidad, ¿no? Dentro de las fases, como ya les comentaba, tenemos preparación, transporte y retorno y vamos a ver a detalle cada uno de ellos. Dentro de la preparación, pues la primera etapa del transporte de nuestro paciente en crítico, vamos a tener que revisar que nuestra vía aérea esté segura. Ya les comentaba que debemos hacer un checklist que nuestra vía aérea esté segura. Está bien fijado el tubo endotraqueal, conectado a ventilación mecánica, con el humidificador y las conexiones de aspiración del circuito cerrado respectivas. Una vía endovenosa segura y permeable puede ser una vía periférica o un catéter venoso central. Igualmente, la función ventilatoria y oxigenatoria debe estar compensada. Debemos estar preparados para administrar el oxígeno hasta un 100% de CO2. La estabilización del paciente, o sea, debemos de conocer el lugar, la distancia y el tiempo aproximado del transporte para prever cada una de estas 3 acciones principales. La hemodinámica de nuestro paciente es importante porque no podemos transportar a un paciente con muchísima inestabilidad hemodinámica. Como ya les mencionaba, tenemos que valorar riesgo-beneficio en este tipo de pacientes. ¿Qué son dentro de los materiales que vamos a transportar? Por ejemplo, uno de ellos es la maleta de transporte, ¿no? La maleta de transporte es una de las intervenciones principales que nosotros debemos hacer en el checklist y esta maleta tiene que estar equipada. Debemos de tener tubos traqueales, los números principales. Entonces, se trata de una persona que es dama, 7.5, 7 son los tubos suficientes. Si es un varón, pues 7.5, 8, 8.5 y 9. La guía para intubar, el laringoscopio que esté operativo, el lidocaína en gel y los tubos de Mayo o cánulas de Guedes si es que el paciente empezara a morder el tubo, ¿no? O sea, debe estar bien equipado en nuestra maleta. En cuanto a que debe contener nuestra bolsa resucitadora o el famoso ombú, en realidad ombú es la marca, debe estar con la bolsa resucitadora funcionando, porque ya nos ha ocurrido
que llevamos la bolsa resucitadora y no funcionaba. O sea, antes de salir debemos de verificar que esté operativa esta bolsa resucitadora. Cánulas de aspiración, jeringas para poder, si es que había un problema de reintubación, para poder fijar el balón de neumotaponamiento, fijadores de tubo endotraqueal, en este caso podemos utilizar esparadrapo, gasas y guantes estériles para poder realizar el procedimiento de reintubación si es que se requiriera, ¿no? Dentro de los equipos y materiales tenemos el ventilador mecánico portátil, o también puede ser su mismo ventilador que se puede desmontar, comprobar el ciclado del respirador y llevar siempre el balón de resucitación con mascarilla para posibles extubaciones o complicaciones con el respirador. O sea, la bolsa resucitadora siempre tiene que estar. El ventilador mecánico, si sabemos, consume mucho oxígeno, debemos de llevar un balón siempre adicional, porque puede ocurrir que en el camino se termine nuestro balón de oxígeno y si no llevamos la recarga vamos a vernos en esto. Siempre es necesario cargar un balón adicional. Dentro de los otros materiales tenemos el monitor de funciones vitales, que lo ideal es que sea un monitor desfibrilador, ¿no? Para que nos pueda ayudar si es que habría algún tipo de taquicardia ventricular, fibrilación auricular, se puede utilizar los parches para desfibrilar y si fuera también una sistolia para poder hacer las cargas que corresponden. Comprobar el funcionamiento, que tenga las baterías y los conectores correspondientes para el monitor de funciones vitales. Y si es un desfibrilador sería lo ideal. Nominar al personal de transporte mínimo 2 personas, enfermera y médico es lo ideal, pero no podemos dejar de lado el rol del técnico, porque es el que nos ayuda a equipar y a transportar a nuestro paciente. Pero si no hubiera personal, lo ideal es la enfermera y el médico, porque si ocurriera algún evento, los dos tendrían que intervenir de manera oportuna y el llamar pues vía telefónica al personal técnico para ver si necesitamos algún tipo de equipamiento. Eso estamos hablando de un caso extremo de que no contemos con el personal técnico, porque lo ideal sería enfermera, médico y personal técnico. El personal tiene que estar capacitado para el transporte, o sea, yo no puedo mandar a una enfermera que tal vez es de reciente ingreso, que tal vez no ha estado actualizada con los conocimientos o los procedimientos al transporte de nuestro paciente. Tiene que ser la enfermera que realmente esté capacitada y el personal técnico también, que esté en buenas condiciones de capacitación para que pueda realizar el transporte de nuestro paciente. Determinar el personal que participará en el traslado. O sea, la enfermera tiene su rol, el médico también tiene su rol, igualmente que el personal técnico, como le mencionaba, el personal de vigilancia nos ayuda bastante en cuanto a despejar el camino, ayudarnos a pedir los ascensores. Igualmente el personal de limpieza nos ayuda bastante también al momento que están limpiando las áreas de transporte y ellos nos ayudan a despejar también las áreas donde va a pasar nuestro paciente. Entonces, cada una de estas personas tiene un rol importante al momento de transportar a nuestro paciente. Debemos de contactar con el familiar para que firme consentimiento si se trata de que nuestro paciente va a ir a sala de operaciones, verificar que el paciente tenga su pulsera de identificación, informar del procedimiento y su utilidad a los pacientes si es que estarían conscientes, se les tiene que informar. Para movilizar al paciente debemos de tener colocado ya al paciente en una solera o rodillo para la movilización de nuestro paciente, ¿no? No podemos transportar a nuestro paciente y en ese momento recién colocar la solera para el transporte. Ya desde nuestra unidad, en el momento que estamos preparando, ya se coloca una solera para poder transportar de camilla a camilla, ya sea por ejemplo de UCI, de la camilla de transporte de UCI a la camilla de sala de operaciones, o también a nuestra camilla, a la camilla de resonancia. Entonces tiene que estar listo nuestro paciente con una solera. Dentro de la evaluación debemos de buscar, como les dije, los riesgos-beneficios y informar lo que es la inestabilidad hemodinámica de nuestro paciente,
registrar en nuestras notas con qué parámetros está yendo basales, ¿no? Para poder, al momento que regresa de su procedimiento, poder también registrar cuál ha sido la variación de sus funciones vitales de nuestro paciente. Debemos seleccionar las perfusiones para el traslado y suspender o salinizar aquellas que no sean imprescindibles hasta el regreso. Quiere decir, si ese paciente tiene dextrosa, pasando, cloruro, infusión de furosemida, está pasando bicarbonato, infusión de bicarbonatos, con dextrosa, ¿no? O sea, podemos suspenderlo de manera momentánea para poder realizar el procedimiento. Lo que sí vamos a priorizar, como dice acá, son las drogas vasoactivas, o sea, adrenalina, noradrenalina, dopamina, dobutamina, levosimendan, vasopresina, esas no podemos suspender, tenemos que ir con esas drogas. Y en cuanto a todas las líneas, tienen que ser fundidas, están permeables con los conectores adecuados y tienen que estar con las recargas que corresponden, porque no podemos en medio camino darnos cuenta que nuestra bureta está vacía, sino que tiene que ir con las recargas que corresponden. Llevar disuasores de plástico y de preferencia no vidrio para evitar caídas o roturas o accidentes. Ya en la mayoría de nuestras instituciones tenemos que casi la mayoría de los envases son de plástico y no tenemos inconveniente en cuanto a los envases de vidrio, ¿no? O sea, estamos cumpliendo lo que es el checklist al transportar en soluciones, frascos de soluciones que son de policarbonato o plástico para que no puedan dañarse al momento de transporte. La evaluación del paciente debemos de fijar, como les comenté también anteriormente, los catéteres tienen que estar bien fijados para evitar los accidentes o desplazamientos. Igualmente priorizamos las drogas entre las vasoactivas, tenemos nitroglicerina y nitroprusiato que no podemos suspender porque nuestro paciente seguramente está con crisis hipertensiva. Debemos de fijar el tubo, la fijación del tubo en nuestra vía aérea debe estar permeable. Una vez que hemos fijado el tubo, debo aspirar secreciones primero de boca y después tubo, como menciona el protocolo, para que vaya esta vía aérea permeable y en el camino no podamos tener algún inconveniente con nuestro paciente. Dentro de la fijación de dispositivos, por ejemplo, en el caso de sondas, están bien fijadas, la sonda nasogástrica, la sonda Foley, y en cuanto a los drenajes, por ejemplo, también tener una pinza para colapsar o para pinzar este drenaje y poder transportar de manera oportuna y evitando, por ejemplo, que se caiga o se desplace este drenaje. Como menciona acá, dice pinzar la sonda Foley al pasar el paciente de una cama a otra, llevar el colector de orina fijado a la cama del paciente y nunca por encima, y obviamente también la bolsa colectora tiene que estar vacía. No podemos transportar a nuestro paciente con la bolsa colectora llena, ¿no? de orina. Tiene que estar evacuada la bolsa colectora. Debemos retirar las bolsas perfusoras, solamente llevar, por ejemplo, la depresión arterial media. En este caso, la presión intraabdominal la retiramos, la presión venosa central también la retiramos, la presión intracraneal, toda la que nos va a ayudar en el momento del transporte la podemos retirar. En cambio, la presión arterial media sí tiene que ir con su bolsa perfusora. Debemos intentar, dice, colocar todas las bolsas de infusión y sueros en un mismo soporte para que pueda ser acoplado solamente en la cama y no estar llevando, por ejemplo, soportes adicionales, ¿no? Suspender la dieta por sonda nasogástrica o por sonda nasoyeyunal 1 hora como mínimo para poder transportar. Y si el procedimiento de manera inmediata, tú simplemente suspendes, permeabilizas la sonda y puedes transportar a tu paciente. La suspensión por horas antes o después del traslado dependerá del procedimiento, como ya les comentaba, ¿no? O sea, si vas a las operaciones, como mínimo tienes que tener 5 a 6 horas de ayuno. Si va a algún tipo de procedimiento que vamos a utilizar con
con trance, también tiene que estar suspendido la dieta unas 3 a 4 horas antes, ¿no? Va a depender del tipo de procedimiento que nosotros estemos trasladando a nuestro paciente. Si el paciente tiene el abdomen distendido, se colocará una sonda nasogástrica, se aspira el residuo gástrico y colocar una bolsa colectora a gravedad para que pueda eliminar tal vez algunos gases o tenga también residuo gástrico alto, y hay que ir con la bolsa colectora colocada a gravedad si el abdomen está distendido de nuestro paciente. En pacientes con nutrición parenteral, retirar para el traslado y dejar suero o dextrosa al 5%, ¿no? Se suspende, como ustedes ven en la imagen, la NPT y se instala la dextrosa al 5%, porque eso no se suspende de manera brusca. Se instala una dextrosa al 5% con hipersodicalium, dependiendo de la indicación médica, y se pasa la misma infusión. Si esa NPT está pasando a 60 cc por hora, igualmente la pasamos a 60 cc por hora. El riesgo de suspender de manera brusca la nutrición parenteral total es que adipoglicemia severa tu paciente y hay un cambio brusco, ¿no? de la solución hiperosmolar que estás administrando a suspender de manera brusca, igualmente puede causarte inestabilidad hemodinámica. Mantener la conexión de la nutrición parenteral lo más estática posible, poniendo en su conexión una aguja y está cubierta con una gasa impregnada en clorexidina. O sea, una vez que yo desconecto la conexión de NPT, yo debo proteger esta línea y dejar colocada con una gasa con clorexidina para que no se contamine nuestro conector de la NPT, ¿no? Proteger al paciente de cambios de temperatura, tapándole con una sábana. Siempre es importante que nuestro paciente guardemos su intimidad, protejamos su individualidad de nuestro paciente y debemos de mantenerlo cubierto al momento de transportar. Dentro de la preparación del material y revisión de los equipos, vamos a tener que estar listos para una posible extubación accidental o desconexión de electrodos o interrupción accidental, o puede ser también por el manejo o la bomba, ¿no? No tengamos una batería suficiente, pues puede apagarse de manera brusca los vasopresores. En este caso debemos estar preparados también para este tipo de situaciones. Debemos comunicar el sitio de destino a donde estamos yendo con nuestro paciente, las condiciones en que está yendo nuestro paciente y más o menos el tiempo aproximado en que vamos a llegar a esta área de destino con este paciente, ¿no? Es importante para eso considerar, por ejemplo, todas nuestras intervenciones que están adecuadas con este paciente, coordinando previamente el punto de recepción, como también todas las áreas donde vamos a movilizar. Prever vías de acceso libres durante el transporte. Yo les decía, es importante que los pasadizos estén libres al momento que nosotros vamos a trasladar a nuestro paciente. Las fases de transporte en sí, esta es la segunda, que viene a ser el transporte propiamente dicho. Ya el paciente está saliendo de su unidad para pasar a, por ejemplo, a tomografía, ¿no? Y ahí nosotros vamos a ver que el personal de salud, tanto el médico, el enfermero y el personal técnico, desempeñan un papel muy importante en este transporte. Todos debemos estar preparados en teoría y práctica para la inestabilidad del sistema respiratorio o una parada cardiocirculatoria que puede resultar en una parada cardiorrespiratoria y con consecuencias neurológicas. O sea, nosotros debemos estar preparados para una parada, tanto respiratoria como cardiorrespiratoria. El médico, el personal técnico, la enfermera, todos debemos estar listos para esta parada. Para eso es importante que todos nuestros materiales estén a la mano para poder nosotros hacer un transporte de manera oportuna y adecuada. Realizar la observación minuciosa al pasar por las puertas, ascensores, salidas y entradas del servicio para evitar desconexiones accidentales. Normalmente en el transporte la enfermera está a cargo del tubo endotraqueal y del catéter venoso central y nos ubicamos siempre en la cabecera de nuestro paciente para poder
evitar esas desconexiones accidentales. Y al momento, por ejemplo, que hay desniveles, debemos estar a la expectativa de que no vaya a ocurrir algún tipo de desconexión. Preparar al paciente para el paso a la camilla de diagnóstico y coordinar el momento de dicho paso por la enfermera o el médico que controla la cabeza. En equipo debemos hacer la movilización, o sea, de camilla a camilla en equipo, ¿no? No podemos hacer de manera descoordinada. Siempre debe haber un líder para transportar de la camilla A a la camilla B a nuestro paciente. Conectar siempre el respirador portátil a una toma de la pared para evitar el agotamiento del oxígeno durante la prueba. Una vez que hemos llegado, por ejemplo, a esta sala de resonancia, lo que hacemos es conectar a una fuente de oxígeno empotrada nuestro conector de oxígeno de nuestro balón, de nuestro ventilador, perdón, para que se agote de manera rápida nuestro oxígeno, ¿no? Colocar igualmente el monitor y el respirador en un lugar visible y conectarlo también a la corriente para evitar el consumo de las baterías. Revisar la colocación del tubo endotraqueal, de las vías, de los drenajes, las tubuladuras del respirador para que en la prueba no haya desconexión. Una vez, por ejemplo, que entra nuestro paciente a la cámara de resonancia o a la cámara de tomografía, nosotros debemos de medir la distancia que hay, los suficientes corrugados para que pueda ingresar y pueda salir nuestro paciente de las cámaras. Por ejemplo, estoy hablando de la resonancia y tomografía, ¿no? Valorar la sedoanalgesia y expiración de secreciones durante el procedimiento. Tal vez en el transporte, a pesar de que nosotros hemos aspirado antes de salir de nuestra unidad, en el transporte nuestro paciente ha generado secreciones. Y por ese motivo, al llegar a tomografía, tenga secreciones. Siempre en esas áreas tenemos un conector para aspirar y tenemos que aspirar a nuestro paciente antes de que ya realicemos el procedimiento. Y si el paciente no está colaborando para el procedimiento porque tiene que estar estático, por ejemplo, para realizar la tomografía, se tiene que coordinar con el médico para pasar la sedoanalgesia correspondiente. Ante la sospecha de complicaciones, se debe informar al médico para valorar la suspensión de la prueba o tomar medidas oportunas, ¿no? Hay que considerar todas las complicaciones que puede haber en nuestro paciente. Igualmente, estamos registrando las funciones vitales, o sea, documentar en la historia el estado del paciente durante el traslado y la medicación administrada en este tipo de pacientes. Ya les comentaba, en cuanto a la farmacoterapia, tenemos grupos de fármacos que nos van a ayudar a poder, nos van a ayudar a manejar lo que es la emergencia en este tipo de pacientes. En este caso, la epinefrina o la adrenalina está dentro de del grupo de medicamentos cardiotónicos que se debe administrar de manera pura. En caso de asistolia, se administra puro, seguido de 10 centímetros de solución fisiológica. Estamos hablando de una parada cardíaca. Si es atropina que te dice el médico que tienes que administrar, también se utiliza en asistolia, igualmente se administra puro y se pasa 10 centímetros más o menos de solución fisiológica. Y si administramos ya sea epinefrina o atropina en este momento que estamos trabajando en la etapa de parada cardíaca, vamos a tener que continuar con el masaje cardíaco. No se puede obviar el masaje cardíaco, o sea, simplemente poner la medicación sin dejar de lado el masaje cardíaco. Se tiene que hacer de forma paralela, ¿no? Muchas veces ha ocurrido en que el paciente ha hecho parada respiratoria estando en ventilación mecánica. ¿Qué ocurre ahí? Lo que hacemos nosotros es desconectar el ventilador y empezar a dar con la bolsa resucitadora, conectar la bolsa resucitadora al oxígeno y empezar de forma manual a administrar el oxígeno a nuestro paciente, ¿no? Si estamos hablando de una parada respiratoria. Pero si fuera una parada cardíaca,
como está en la imagen, ustedes tienen que utilizar epinefrina o adrenalina 1 miligramo. Se va pasando de miligramo en miligramo hasta lograr que mejore la frecuencia cardíaca de nuestro paciente. Igualmente la atropina también se va colocando de miligramo a miligramo y se va informando, ¿no? Siempre va a haber un líder en el momento de la parada cardíaca, ¿no? Entonces, este líder, en este caso, asume la enfermera, vamos a informando, ya pasé 1 miligramo de midazolam, perdón, 1 miligramo de adrenalina, ya pasé 1 miligramo de atropina, ya pasé 2 miligramos, ya pasé 3 miligramos, vamos 10 minutos de parada, vamos 15 minutos de parada, se va informando cómo va evolucionando esta etapa crítica donde estamos manejando la parada cardíaca en nuestro paciente en el momento del transporte. Y vamos a manejar la parada donde nos encontremos, o sea, en el ascensor, en el pasadizo, o en el área tal vez de tomografía, donde nos encontremos, vamos a tener que manejar la parada como corresponde, ¿no? O sea, porque se trata de una emergencia, vamos a tener que solucionar de alguna manera, intentar recuperar la vida de nuestro paciente. Otro grupo de medicamentos que están utilizados en el caso de arritmias, ¿no? Si empezar a aumentar nuestra frecuencia cardíaca de manera súbita por el mismo movimiento. Y el médico ha determinado que es una fibrilación auricular, una taquicardia supraventricular, entonces necesita tal vez alguno de estos antiarrítmicos y él nos dirá qué iniciar, ¿no? O sea, adenosina, lanatócido, amiodarona, entonces vamos a tener también nuestra maleta de medicamentos listos, ese tipo de medicamentos. En el caso de la adenosina viene de 6 miligramos y se debe administrar puro, y de ahí pasar 10 centímetros de suero fisiológico. De preferencia, dice que debe utilizarse una vía endovenosa sin extensión, o sea, si estamos colocando una vía periférica, es una boca y su llave, sin extensión. Y esta tiene que ser lo más cerca al corazón, o sea, estamos hablando de brazo, que esté más cerca al corazón, no que una vía que esté en la mano, ¿no? Sino que la que esté más cerca a nuestro corazón, pues si es una vía periférica, puede ser en el brazo, que esté en la vía. Y si está en el catéter venoso central, tiene catéter venoso central, obviamente se coloca por ahí la adenosina. Esa es la consideración especial de la adenosina para poner. El lanatócido, si no hay ningún problema, se puede diluir en 10 centímetros o 20 centímetros de suero fisiológico. La ampolla viene de 0,4 miligramos. Se administra diluido hasta que se revierta la arritmia. Y en el caso de la amiodarona, la indicación médica nos puede decir 150 miligramos o 300 miligramos diluidos en 50 o 100 centímetros de dextrosa al 5% y pasarlo en 30 minutos. ¿Por qué usar en este caso para la amiodarona la dextrosa al 5%? La amiodarona es una solución muy ácida, muy irritante para las vías periféricas. Si tenemos una vía periférica, lo ideal es que lo diluyamos un poco más, o sea, en 100 centímetros de dextrosa y pasarlo en 30 minutos. Igualmente, en un catéter venoso central podemos diluirlo en 50 centímetros, o sea, menos diluido y pasarlo también en 30 minutos. Solo esta diferencia para disminuir la acidez, se utiliza dextrosa para disminuir mucho la acidez de la amiodarona, ¿no? En cuanto a los medicamentos que van a ser utilizados para la pseudoanalgesia, tenemos el midazolam, que viene la presentación de 5 miligramos, las ampollas pequeñas, que se administran puros y seguidos se puede lavar con 10 centímetros de suero fisiológico hasta alcanzar el RAS deseado, ¿no? O sea, se puede ser un RAS de -4 o -5, o sea, que el paciente esté bien sedado para el procedimiento. Yo recomiendo en cuanto al midazolam utilizar primero de uno en uno, o sea, 1 miligramo, paso un bolito de suero fisiológico, 2 miligramos y voy pasando el suero fisiológico, no poner de manera rápida los 5 miligramos de midazolam, porque ¿qué puede ocurrir? Una hipotensión severa o en algunos pacientes puede ocurrir una
una parada respiratoria. Entonces, para evitar esos dos extremos, lo que hacemos es poner de miligramo, midazolam. Eso sería lo ideal. En cuanto al fentanilo, recordemos que la ampolla viene de 0,5 miligramos y normalmente 1 centímetro o 5 centímetros de fentanilo también lo diluimos en 10 o 20 centímetros de suero fisiológico y vamos pasando también así de 2 centímetros o de 1 centímetro, hay que pasarlo igual de manera lenta porque causan hipotensión, ¿no? En algunos puede causar bradicardia, entonces hay que tener bastante cuidado. En cuanto al becuronio, recordemos que el becuronio es un bloqueador neuromuscular. Si el paciente, a pesar que está con midazolam y fentanilo, tiene un poco de movimiento, el médico tal vez te puede indicar que utilices el becuronio. Viene en polvo liofilizado, normalmente eso lo puedes diluir en 10 centímetros de suero fisiológico y lo pasas así puro. Igualmente puedes poner media ampolla y la otra media ampolla hasta lograr tu RAS de -4 o -5 según indicación médica para que pueda realizar el procedimiento. Y el diazepam, que viene en la ampolla de 10 miligramos, se puede diluir en 10 centímetros de suero fisiológico y generalmente nosotros lo utilizamos en una crisis convulsiva. Puedes transportar al paciente ya sea al momento de bajar o al momento de retornar, tal vez. Puede presentar una crisis convulsiva y siempre debe haber en la maleta de transporte diazepam para poder contrarrestar esa crisis convulsiva, ¿no? El médico es el que nos va a indicar qué medicación vamos a utilizar en este momento de crisis convulsiva, pero normalmente nosotros utilizamos diazepam 10 miligramos diluidos en 10 centímetros para poder contrarrestar la crisis convulsiva. Dentro de los medicamentos misceláneos que les comentaba, nosotros también manejamos lo que es las ampollas de bicarbonato de sodio, que puede ocurrir frente a una acidosis metabólica, la podemos manejar. El bicarbonato se pone puro, de preferencia por un catéter venoso central, ¿no? ¿Qué más? A ver, una vez que has pasado el bicarbonato, puedes manejar 3, 5 ampollas de bicarbonato, vas a tener que permeabilizar también esa vía con suero fisiológico y generalmente se usa, como les comenté, en acidosis metabólica. La dextrosa al 33% viene ampollas y obviamente se usa en hipoglicemia severa. ¿Cuándo estamos hablando de hipoglicemia? Una hemoglucosis de 70, de 60, ¿no? Y normalmente una ampolla de dextrosa al 33% nos sube entre 5 hasta 8, otros consideran hasta 10 miligramos de glucosa. Entonces, si tiene una glicemia de 60, puedo poner 3 o 4 ampollas, dependiendo de la indicación médica, para mejorar la glucosa, para mejorar o llegar a la glucosa ideal, ¿no? La ideal siquiera 100 o mayor de 80 la glucosa. Esto vendrían a ser los medicamentos misceláneos que se van a utilizar en el momento del transporte de nuestro paciente. Obviamente, esta maleta de transporte debe estar equipada, ¿no? Con todos los materiales que correspondan. Y dentro de los materiales que corresponden, por ejemplo, deben tener jeringas, llaves de doble vía, agujas, diluyentes, todo el equipo que corresponde para poder administrar nuestros medicamentos. Otro grupo de medicamentos son los antihistamínicos. Puede ocurrir que transportas al paciente a una tomografía con contraste y haga una reacción alérgica al contraste y debo de tener a la mano también los medicamentos antihistamínicos. Dentro de los antihistamínicos tenemos clorfenamina en ampolla, debemos de diluirlo en 10 o 20 centímetros también de cloruro de sodio y pasarlo de manera rápida. No necesitamos demorar mucho para administrar. Igualmente, pueden indicarnos dexametasona, 4 miligramos, lo diluimos en 10 o 20 centímetros de cloruro, igualmente se administra de manera inmediata.
Si no, por ejemplo, no responde el paciente a clorfenamina, dexametasona, se opta por hidrocortisona 100 o 250 miligramos diluidos en 10 o 20 centímetros de cloruro. Metilprednisolona se puede utilizar como un antihistamínico de 125 o 250 miligramos diluido en 10 o 20 centímetros de cloruro al 9 por mil. Hay una acotación más en cuanto a estos medicamentos antihistamínicos. Por ejemplo, si el paciente en el momento del transporte hace broncoespasmo como un broncodilatador, podemos utilizar hidrocortisona y metilprednisolona según indicación médica también, ¿no? Podemos poner un bolo de manera inmediata de hidrocortisona de 250 o un bolo de manera inmediata de metilprednisolona de 125 o 250 miligramos, dependiendo de la indicación médica. Pero no solamente utilizamos, miren, como antihistamínicos este grupo de medicamentos, sino también utilizamos para contrarrestar lo que es el broncoespasmo de nuestro paciente en el momento del transporte. Como les comentaba, esta maleta tiene que estar equipada con las jeringas de todos los tamaños. Si no tenemos todos los tamaños, también las jeringas de 10 y 20 centímetros, agujas para cargar, número 18, catéter periférico, si habría una necesidad de colocar una vía periférica, electrodos, porque al momento tal vez del transporte, de pasar de camilla a camilla, se pueda salir de un electrodo, necesitamos pasarlo, ¿no? Transportar a nuestro paciente, para eso es necesario que tengamos electrodos. Soluciones como suero fisiológico, de estos al 5%, y en algunos casos transportamos también las poligelinas o otro tipo de gelatinas como el hemacel, ¿no? Para los casos de hipotensión que podría ocurrir en el momento también de la movilización de nuestro paciente. Entonces, esto vendría a ser la mayoría de los medicamentos que vamos a usar en el momento del transporte de nuestro paciente crítico. El grupo de los cardiotónicos, el grupo de los antiarrítmicos, el grupo de los medicamentos que nos van a ayudar a hacer analgesia, los misceláneos, los antihistamínicos y también se puede decir los medicamentos que nos van a ayudar también en el momento de una crisis de broncoespasmo, y todo el equipamiento que corresponde para poder administrar los medicamentos. Y podríamos también seleccionar este grupo de soluciones. Por ejemplo, es cuando hay manejos para manejar hipovolemia, ¿no? Para manejar hipovolemia, porque el suero fisiológico también nos sirve como para que nos ayude a reponer volúmenes, igualmente que la poligelina es un expansor plasmático, nos va a ayudar para poder hacer reposición de volúmenes ambas soluciones. Cuando hacemos tanto la preparación, el transporte y el retorno, de manera continua estamos haciendo la reevaluación de riesgo-beneficio de nuestros pacientes al momento que estamos movilizándolos, ¿no? El paciente está tranquilo, colabora, entonces estamos yendo bien. Debemos evaluar el uso de analgésicos, sedantes, y si es necesario, por ejemplo, un bloqueador neuromuscular, como ya lo comenté, ¿no? Hay muchos pacientes que al momento de ser transportados empiezan a despertar y puede estar con dolor. Entonces, para manejar el dolor tenemos el fentanilo, para manejar la sedación tenemos lo que es el midazolam, y si queremos realmente sedarlo totalmente, podemos utilizar el becuronio, que es un bloqueador neuromuscular. Si no hay midazolam, se puede utilizar también propofol. Si no hay becuronio, se puede utilizar rocuronio. Son otras opciones también de utilizar los bloqueadores neuromusculares. Este mismo apoyo que hemos necesitado desde que hemos iniciado nuestra salida, el transporte, es el mismo apoyo que va a requerirse también para nuestro retorno de nuestro paciente, ¿no? ¿Qué métodos diagnósticos y de monitoreo son indispensables para este paciente? Principalmente el ventilador mecánico y un monitor de funciones vitales. Esos son los principales que vamos a requerir en el momento de nuestro transporte de nuestro paciente. Entonces, dentro de la última fase del transporte es el regreso o el retorno de nuestro paciente. Debemos de regresar bajo las mismas condiciones que al inicio hemos utilizado para poder
ir, ¿no? Para trasladarnos, por ejemplo, a sala de operaciones, a tomografía o a resonancia. Entonces son las mismas condiciones en que tenemos que regresar desde que lo usamos desde el inicio, ¿no? ¿Cuáles son los cuidados post-transporte del paciente crítico? Yo debo regresarle a su monitoreo hemodinámico. Ustedes pueden observar, por ejemplo, nosotros tenemos la sonda cardio-Q. Vamos a simplemente desconectar el momento que vamos a bajar y cuando ya regresamos volvemos a conectar. Como ustedes observan, se vuelve a conectar la sonda cardio-Q. Se hace la verificación y permeabilidad de la vía aérea. Yo debo ver aspirar secreciones, debo posicionar bien mi tubo, hacerle higiene tanto de la vía oral como del tubo endotraqueal, revisar la permeabilidad del tubo, reiniciar las infusiones, las que han quedado pendientes, como hidratación de cloruro, hidratación de dextrosa, se vuelve a reiniciar la nutrición parenteral, la nutrición enteral, se hace el posicionamiento nuevamente de la sonda Foley, del drenaje pleural, se vuelve a posicionar en nuestro paciente en las mismas condiciones en las que nosotros hemos ido al procedimiento, ¿no? Sonda cardio-Q, el ventilador mecánico, las bolsas perfusoras. Recuerden que al inicio habíamos suspendido, supongamos, la bolsa de presión de nuestra central, entonces vamos a reiniciar también la conexión de CDC, de presión intracraneal, todos los conectores, la dieta enteral, las infusiones, como les comentaba, como solución de furosemida, ¿no? ¿Qué está pasando? Vamos a reiniciar la hidratación, todas las intervenciones que fueron suspendidas al momento que hemos salido, al momento que regresamos, vamos a tener que reiniciar y mantener la estabilidad hemodinámica de nuestro paciente. La monitorización del paciente y la conexión al respirador con los otros parámetros anteriores o los que indique el médico. Como les comentaba, o sea, yo conecto a mi paciente a ventilación mecánica en el mismo modo ventilatorio en que fue inicial, ¿no? Pero supongamos, en el camino nuestro paciente ha hecho broncoespasmo o está tal vez con sibilantes, ¿no? Entonces debo utilizar, por ejemplo, en el caso de sibilantes, si no es problema de secreciones, yo voy a tener que utilizar los inhaladores y el médico tal vez va a modificar los parámetros de ventilación mecánica. Y si tengo roncantes, simplemente que voy a hacer la aspiración de secreciones. Si tiene crépitos, tal vez nos hemos pasado de volúmenes y tal vez el médico va a manejar primero un diurético. Y si encontraron tal vez un neumotórax, hidrotórax, ¿no? O hemotórax, algún tipo de derrame pleural, y va a requerir la colocación de un drenaje, entonces nos preparamos también para el procedimiento invasivo que va a necesitar nuestro paciente, ¿no? Debemos de volver a conectar todos los conectores de presión, de PVC, presión intracraniana, presión intraabdominal, por ejemplo, drenaje pleural que les dije, ¿no? Pericárdico, mediastínico, ¿qué más tenemos? Drenaje un penro, supongamos que estaba conectado a una bolsa colectora y tuvimos que clamparlo, suspenderlo, todo tiene que estar nuevamente permeable. Reinstalamos las perfusiones, las que habíamos dejado pendientes, y tomamos nuevamente retomamos todo nuestro monitoreo hemodinámico. ¿Con cuánto de presión arterial inicial salió nuestro paciente? ¿Cuánto de presión arterial fue en el momento del transporte y con cuánto de presión arterial está regresando? Así, igualmente, todos nuestros parámetros hemodinámicos, la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, saturación, reiniciamos, por ejemplo, capnografía, todos estos parámetros tienen que estar nuevamente activados al momento que regresa nuestro paciente. A ver, un poquito esa cosa. Reiniciar la dieta enteral, reiniciar la nutrición parenteral total, revisar las vías, como habíamos comentado, el tubo endotraqueal, revisar también la sonda vesical, que no esté clampada, y todos los drenajes tienen que estar permeables para poder retomar todas las funciones de nuestro paciente. Debemos movilizar y acomodar toda la cama de nuestro paciente, retirar sábanas sobrantes, dejando al paciente en una cama limpia y lo más cómodo posible.
Para el traslado, por ejemplo, nosotros utilizamos para evitar las lesiones por presión, utilizamos almohadas en todo el cuerpo. Y al momento que nosotros vamos a ir a tomografía o a sala de operaciones, le tenemos que retirar toditas las almohadas a nuestro paciente. Como ya regresó a nuestra unidad, lo que hacemos es recolocar toditas las almohadas a nuestro paciente para evitar las lesiones por presión y observamos también el estado de piel, cómo está el estado de piel de nuestro paciente. Anotamos la hora de salida y la hora de regreso a la unidad de procedimiento y vamos a también registrar qué tipo de procedimiento realizado. Puede ocurrir, ¿no?, que el paciente bajó a tomografía, pero el tomógrafo se malogró y no le realizaron el procedimiento, entonces tiene que ser anotado. Se sale a las 6 de la tarde tomografía, bajamos al procedimiento, pero equipo malogrado, no realizaron procedimiento. Esas cosas tienen que estar registradas en nuestras notas. Igualmente, para sedar a nuestro paciente se utilizó 3 miligramos de midazolam, 100 microgramos de fentanilo, se colocó 4 miligramos de decuronio, entonces se pone toda la medicación que se le ha puesto, ¿no? Incidencias que ya hayan surgido: una desconexión accidental de tubo, algún problema que habíamos tenido con el catéter venoso central, que se obstruyó tal vez algún lumen. Entonces, todos estos eventos tienen que estar bien registrados para que en algún momento se pueda sustentar nuestras intervenciones de enfermería, qué ocurrió durante el transporte de nuestro paciente, ¿no? O sea, tiene que estar bien registrado. Si nosotros hemos utilizado los medicamentos de nuestra maleta de transporte, una vez que ya hemos estabilizado a nuestro paciente, debemos de reponer y equipar nuevamente todo nuestra maletín. Reponer el material utilizado de la mochila de transporte para el siguiente traslado. Limpiar y colocar el equipo utilizado sin olvidarnos de conectarlo a la red para su carga de batería. Comprobar que el balón de oxígeno que está agotado, realizar el mantenimiento y la recarga de nuestro balón de oxígeno. Es importante dejar en las mismas condiciones que encontramos, porque imagínense, a las 2 horas, hay veces nosotros tenemos a cargo en las unidades 2 o 3 pacientes. Llevamos a un paciente al procedimiento, utilizamos varias cosas, y a las 2 o 3 horas vamos a llevar a otro paciente a otro procedimiento. Y si no hemos repuesto los equipos, los materiales, los medicamentos, nos puede ocurrir algún incidente, pero va a ser por nuestra propia negligencia, porque no hemos repuesto todos los equipos de manera correspondiente en el momento adecuado. Para eso es importante que nuestro personal técnico nos ayude a poder reequipar nuestra maleta de transporte. Siempre, como les mencionaba, debemos estar preparados para algún problema que puede ocurrir. Dentro de los cardiocirculatorios, por ejemplo, para manejar la hipotensión severa que teníamos, cloruro o poligilina. Manejamos la hipotensión severa. No tenemos, podemos iniciar infusión de adrenalina, y si lo tenemos en nuestra maleta, se puede iniciar la infusión. Y para la hipertensión podemos utilizar los vasodilatadores o tal vez relajar a nuestro paciente un poco, que nos va a ayudar a manejar la hipertensión. Tal vez no tenemos nitroglicerina, nitrocruciata en nuestra maleta, pero sí tenemos midazolam, entonces con la autorización del médico podemos relajar un poco a nuestro paciente, que le va a ayudar a controlar la hipertensión, y al momento que regresamos a sala va a tener que iniciar sus vasodilatadores de este paciente. El manejo de arritmias, ya habíamos comentado que lo podemos manejar con amiodarona, lanatócido, con adenosina. Son los antiarrítmicos más usados en este tipo de pacientes en las unidades de cuidados intensivos, ¿no? A ver, colega, su audio, por favor, puede bloquear. A ver, por favor. Colega, su audio puede bloquear, por favor.
En cuanto a la parada cardíaca, ya habíamos comentado también que podemos utilizar adrenalina, atropina y no se deja suspendido el masaje cardíaco. El masaje cardíaco tiene que estar de manera continua dándose, ¿no? De los problemas respiratorios, hipoxia severa, podemos hiperoxigenar a nuestro paciente a través de nuestro ventilador o a través directamente de nuestra bolsa resucitadora. Manejo de broncoespasmo, como ya les había comentado, podemos hacerlo con hidrocortisona o metilfenisolona para manejar broncoespasmo. Y ya llegando a la unidad, se puede utilizar algún tipo, por ejemplo, nebulización o tal vez los inhaladores. En el caso de neumotórax, recién regresando a la unidad, el médico tal vez va a requerir colocarle un drenaje pleural, que también ya habíamos estado hablando. Si hay una extubación accidental, se va a tener que reintubar de manera inmediata y por eso la maleta ya está equipada para la reintubación. Si hay una desincronización del paciente con el equipo, el ventilador en este caso, primero se tiene que manejar tal vez manejo de secreciones, tal vez está la desincronización porque está con secreciones, está con broncoespasmo, está con excretores, con sibilantes. Primero vamos a descartar lo más sencillo para después irnos, por ejemplo, a manejar la sedonalgesia o tal vez los mismos parámetros del ventilador mecánico que el médico lo puede manejar, ¿no? En el caso de problemas neurológicos podemos tener agitación, convulsiones que se pueden manejar con diazepam. En caso de la hipertensión intracraniana también vamos a manejar con sedonalgesia en el momento del transporte y ya llegando a la unidad se manejará con vasodilatadores endovenosos u orales según la indicación, ¿no? Que podemos tener otros problemas, el mal funcionamiento del equipo. Para eso es importante que el personal técnico se movilice con nosotros, porque si está fallando algún equipo, vamos a tener que reponerlo, ¿no? Buscar otro ventilador, traer otro balón de oxígeno, buscar otro monitor de funciones vitales, porque tal vez tiene problema, como dice ahí, una falla eléctrica, se ha consumido el oxígeno, o qué ha ocurrido, tal vez la mala manipulación de nosotros como personal de salud, o sea, ha habido algún evento, no sé, inadvertido que tenemos que solucionarlo de alguna manera, ¿no? Tenemos que solucionarlo. También puede ocurrir que el paciente está muy delicado y en el momento del transporte puede fallecer, también todo. Por eso es importante valorar riesgo-beneficio en este tipo de pacientes, ¿no? ¿Qué contraindicaciones del transporte tenemos? Valorar continuamente riesgo-beneficio, las condiciones no son adecuadas para el transporte, por ejemplo, la ausencia de personal apropiado, la falta de material, falta de equipos, o tanto de diagnóstico o tratamiento que no son portátiles. Eso es una limitante de que no debemos de transportar a nuestro paciente. Pacientes inestables que tienen muchísima inestabilidad hemodinámica, a no ser que esté yendo a sala de operaciones, se tienen que transportar igual en esas condiciones. Procedimientos que puede realizarse a la cabecera del paciente, o sea, no requieren movilización de nuestro paciente. El resultado del transporte se prevé que no cambiará el tratamiento ni el pronóstico del paciente, entonces esto se tiene que evaluar. Si va a una tomografía y la tomografía no le va a hacer de beneficio a nuestro paciente, entonces no ameritaría transportarlo si está delicado, no va a ir en beneficio la tomografía y simplemente no se transporta al paciente, ¿no? Esta es la hoja de checklist que ya varias unidades la están instalando de manera paulatina para hacer el traslado de nuestro paciente, ¿no? Tenemos monitorización correcta y adecuada para el traslado de nuestro paciente, revisión de perfusiones necesarias durante el traslado, o sea, qué infusiones nada más van a hacer para el transporte, la comprobación y fijación de vías, tubos, drenajes, retirar la nutrición enteral o parenteral según protocolo, confirmar funcionamiento de baterías, monitor o respirador, igualmente comprobar y revisar la mochila de transporte tanto de la vía aérea como la medicación, observar también que nuestros balones de oxígeno estén llenos,
Eso nos sirve en el momento del checklist para transportar. Acá nos hace una acotación. El traslado no se iniciará si no se han verificado todos estos ítems. Entonces yo, antes de transportar a mi paciente, tengo que verificar cada uno de estos ítems que van a ir dentro de mi checklist. Primero, por la seguridad del paciente. Segundo, porque te da seguridad a ti como personal de salud de que tú vas a poder trasladar de manera oportuna, en las condiciones de calidad, y vas a regresar también en las mismas condiciones con que saliste de la unidad, preveyendo, o sea, que vas a tener eventos adversos, ¿no? Entonces, esa hoja de checklist nos ayuda bastante a mantener la seguridad de nuestro paciente. Dentro del checklist también continuando, debemos avisar a esta familia si es que realmente este examen requiere la autorización de la familia, tiene que tener avisado su autorización, ¿no? O sea, su consentimiento informado, si se va a hacer operaciones específicamente, comunicar al servicio receptor de nuestra llegada y sus condiciones. O sea, yo llamo a hacer las operaciones y digo, bueno, este colega Rojas está yendo, el paciente Pérez está con noradrenalina a 10 cc hora, está con dobutamina a 20 cc hora, está con seroanalgesia, con midazolam, fentanilo, con ultrasamino 5, con PAN de 60, con frecuencia cardíaca en 50, una saturación de 92, 93%, con un tubo. O sea, todos esos detalles de las condiciones en que mi paciente está siendo trasladado, yo debo informar a mi paciente, en este caso el ejemplo estoy poniendo a mi colega de sala de operaciones, ¿no? Y si esa tomografía resonancia, simplemente es el paciente delicado con intubación, con drogas inotrópicas, que está bajando ya en condiciones de inestabilidad hemodinámica. Entonces también ya saben y están preparados para dar prioridad a nuestro paciente que está yendo delicado, ¿no? Verificar el consentimiento es necesario, revisar la historia clínica y llevarla si es necesario, llevar también si es necesario, dice, ¿no? La llave de bloqueo de los ascensores. En nuestro caso en el hospital nos ayudan los vigilantes a parar el ascensor o llamar el ascensor para transportar al paciente. Y siempre vamos a trasladar a nuestro paciente, como les mencionaba, consiguiendo una hoja de checklist o bajo un protocolo establecido, qué rol cumple el médico, qué rol cumple la enfermera, qué rol cumple el personal técnico, ¿no? Este es un protocolo muy interesante que lo han presentado en España. Es un poco antiguo, pero nos sirve de bastante información y se han hecho trabajos de investigación según este protocolo intrahospitalario de paciente crítico en una UCI polivalente de España, ¿no? Del complejo hospitalario universitario de la FED. Debemos de revisar eso, ¿no? Diagnóstico del paciente, fecha de traslado, hora de salida y la hora de la entrada también de regreso. Nombre del paciente, apellidos, edad, sexo, nacimiento y el número de historia clínica. El paciente va, por ejemplo, a tomografía, chequeamos. A periografía igualmente se chequea, ¿no? Resonancia, cheque. Quirófano o ecografía u otro procedimiento se va haciendo el checklist. Para el traslado, ¿tenemos monitorización de presión arterial? Sí. ¿Monitorización de frecuencia cardíaca? Sí. ¿Saturación? Igualmente sí. Después del traslado, ¿viene monitorizado presión arterial, frecuencia cardíaca y saturación? También debe regresar en las mismas condiciones. Para eso nos sirve este protocolo. En cuanto a las perfusiones, ¿no? Ya les comentaba, en cuanto a drogas vasoactivas, está bajando con noradrenalina, dobutamina, dopamina u otro, puede ser levosimendan, vasopresina. Entonces vamos haciendo el checking acá de qué medicamentos se está yendo a ser trasladado a nuestro paciente. Sedantes, midazolam, propofol, ¿no? Se está yendo con uno de ellos, si midazolam o propofol está pasando, ¿a cuánto está pasando? ¿Qué tipo de relajante? Le comentaba, ¿no? De puronio o de dopuronio, en este caso igualmente se pone. Los analgésicos, fentanilo, tramal, algún tipo de medicación que se le está administrando, se va haciendo check.
Por ejemplo, los adicionales, o sea, este paciente puede bajar con, el médico te dice, no baja con 10 miligramos hora de midazolam y 100 microgramos hora de fentanilo. Pero llegando a la sala de procedimientos, el paciente se empieza a despertar, está con un RAS de -3 y quieren que esté el paciente en RAS de -4, o sea, sedado para que puedan realizar el procedimiento. No sé cuánto adicional de midazolam le he puesto, 5 miligramos o 10 miligramos de midazolam. Fentanilo, ¿cuánto adicional le hemos puesto? 50 microgramos. Entonces se va anotando en esta hoja de checklist todo lo adicional de la medicación que se ha puesto. ¿En qué modo ventilatorio está bajando? Ya sea asistido controlado por volumen, o modo CPAP, ¿no? ¿Cuánto de FiO2? ¿Cuánto de volumen programado? También cuánto de FIP está yendo. ¿Qué vías invasivas está yendo nuestro paciente? ¿No? Tubo endotraqueal, catéter venoso central, sonda nasogástrica, sonda vesical, drenes, ¿no? O sea, todo esto se hace un checking y se va poniendo acá el marcaje. Incidencias durante el traslado. Desaturó mi paciente, hubo una extubación accidental, hizo una parada cardiorrespiratoria, aparición de arritmias, hipertensión, hipotensión. Está bajando tal vez mi paciente con una traqueostomía, una vía periférica, un drenaje torácico, un catéter de presión intracraniana. ¿Qué problemas hemos tenido? Igualmente falla del respirador, pérdida de vías, falla de batería. Hemos esperado más de media hora, por ejemplo, en el servicio que nos estaba recepcionando. Falla o término del oxígeno. Entonces, todas estas incidencias durante el traslado se van a notar. ¿Para qué? Para poder mejorar. O sea, la idea es no como dañar a la persona que está bajando con el procedimiento, sino la idea es mejorar y superar estas dificultades que tenemos de manera continua. Si nuestro problema, supongamos, siempre ha sido la extubación accidental, entonces, ¿qué está ocurriendo? Tal vez la fijación no es adecuada, los corrugados son muy pequeños, la relación de nuestro paciente y ventilador, los corrugados son muy pequeños que generan la extubación accidental. Entonces, todo eso se hace un estudio para poder mejorar esos procesos. Igualmente, esta es una hoja de checklist, también tiene información importante, que lo ha realizado también, es una revisión española, donde hacen una revisión minuciosa del transporte hospitalario del paciente, ¿no? Aspectos más relevantes que debe incluir para el checklist en el transporte hospitalario del paciente por fases. Ellos trabajan por fases. Recuerden que tenemos 3 fases, ¿no? La preparatoria, el transporte y el retorno. Entonces, la primera fase la llaman ellas fase de pretransporte, es la comunicación segura entre los profesionales. Recordemos que una de las intervenciones era que todo el equipo de salud sepa el rol que va a desarrollar en el momento del transporte. Los relacionados al paciente, verificar la identificación del paciente. Ya está programado radiología intervencionista, señor Pérez. Entonces, realmente yo llevo al señor Pérez a la intervencionista. Dice, anticipar y minimizar eventuales ocurrencias en el transporte. Entonces, yo tengo que ser prevedora de algún evento, ¿no? Evaluar al paciente, valorar la hemodinámica de nuestro paciente, identificar los recursos necesarios para el transporte, completar la lista de verificación de la constitución del equipo. O sea, está la enfermera, está el médico, está el personal técnico, entonces sí vamos a hacer. Contactar con el servicio de destino y confirmar el transporte hospitalario. Me comuniqué con sala de operaciones, me comuniqué con radiología intervencionista, me comuniqué con tomografía, entonces tiene que haber realmente una comunicación efectiva con el servicio a donde nosotros estamos transportando a nuestro paciente. Asegurar la presencia, dice, de equipamientos, dispositivos y materiales. ¿Tenemos suficiente oxígeno? Tenemos el resucitador manual, está operativo el ventilador de transporte, tenemos baterías suficientes, el desfibrilador está operativo, el monitor de transporte está operativo, en la maleta de transporte hay equipo de emergencia, medicación y fluidos adicionales, sí. Entonces comprobamos, dice, las hamacas, o sea, las camas, ¿no?
tiene equipamiento, tiene soporte considerable, tiene las camillas suben y bajan las barandas, la cabecera también están posicionadas y comprobamos también lo que es los tubos. Está realmente el catéter venoso central posicionado, está está el tubo endotraqueal también posicionado, y entonces queremos proceder a la movilización de nuestro paciente, ¿no? Tubo endotraqueal, catéter periférico y catéter venoso central, en cuanto a la comprobación de tubos y líneas. En cuanto a la fase de transporte, vamos a monitorizar los signos vitales, el electrocardiograma específicamente, los parámetros ventilatorios en pacientes que están yendo en ventilación mecánica, y vamos evaluando constantemente el estado mental, ya sea con Glasgow o escala de RAS, evaluar dispositivos y equipamientos de manera continua, evaluar y gestionar medicamentos y fluidos, ¿no? O sea, si mi paciente hace hipotensión, yo debo poner primero volúmenes y de ahí si está bajando ya con inotrópicos, subir las dosis de inotrópicos. Si es que mi batería está terminándose, al momento que yo llego a la sala de procedimiento puedo conectar a una fuente de oxígeno para poder que se termine de cargar un poco más y hacer nuestro retorno más seguro, ¿no? Para eso nos dice evaluar y gestionar tanto medicamentos y fluidos. En la fase de post-transporte debemos evaluar el estado clínico del paciente, en qué condiciones está regresando, realizar el registro del transporte, cómo estamos regresando, en las mismas condiciones o tal vez ha habido algún evento que ha generado que no podamos regresar en las mismas condiciones que bajamos, ¿no? Asegurar el mantenimiento de dispositivos y equipamientos, o sea, regresar todas las cosas a su lugar, como ya les comenté, si hemos utilizado de la maleta los materiales, debemos de reposicionar. Si hemos regresado con el ventilador portátil, el monitor portátil, debemos limpiarlo y enchufarlo nuevamente para que se carguen nuevamente las baterías, ¿no? Y verificar y estabilizar a nuestra paciente con toda la medicación y el equipamiento correspondiente. Entonces, eso sería de manera general y también por etapas lo que es el manejo intrahospitalario de nuestro paciente y la medicación tal vez más usada en este tipo de pacientes, ¿no? Y acá tenemos en resumen todo lo que es estas etapas. Dentro de la preparación tenemos que conocer el lugar, la distancia, el tiempo aproximado de transporte, estabilizar al paciente, verificar que una vía aérea esté segura, que la vía endovenosa también sea segura y permeable, la función ventilatoria y oxigenoterapia esté compensada, estar preparados para administrar oxígeno al 100%, verificar que la hemodinámica también esté estabilizada, nominar al personal para transportar, que le dije lo básico es médico, enfermera, y en otras áreas es obligatorio también que el personal técnico vaya. En nuestra institución también es importante el personal técnico, pero la literatura nos dice que estando enfermera y médico se puede transportar a nuestro paciente. Preparar el material y revisar el equipo de monitoreo, prever complicaciones como activación accidental, desconexión de electrodos, interrupción de entrega de vasopresores, prever vías de acceso libres durante el transporte, comunicar al sitio de destino el inicio del transporte, condición del paciente y el tiempo aproximado de llegada. Como les comentaba, si esta sala de operaciones yo debo coordinar las condiciones en que está bajando. A tomografía, resonancia, radiología, bajemos entonces de manera oportuna y evitando accidentes o eventos adversos. Dentro del transporte volvemos a reevaluar riesgo-beneficio. El paciente va tranquilo, colabora, evaluamos la necesidad de medicamentos analgésicos y también sedantes si es necesario. El mismo apoyo durante el transporte necesitaremos también para el mismo apoyo de tanto de el transporte y el regreso. Si va a ir una enfermera y médico, igualmente en el transporte tiene que ir la enfermera y el médico. De retorno también tiene que venir la enfermera y el médico.
Debemos de tener personal suficiente y capacitado, los métodos diagnósticos y el monitoreo indispensables mínimos pero suficientes. ¿Podemos trasladar con un saturador de oxígeno a nuestro paciente? Sí. Si es que no tiene neurológicos, o sea, tiene problemas solamente de inestabilidad respiratoria o ventilatoria, puede trasladar con un saturador nada más. Pero si el paciente está en shock, pues está dependiente de noradrenalina, adrenalina, o dopamina, sí necesito que vaya con un monitoreo de la presión arterial, ya sea invasiva o no invasiva, es necesario que vaya con este monitoreo. Y dentro del retorno debe ser las mismas condiciones que hicimos al inicio. Vamos a regresar a toda esa preparación que inicialmente, o sea, vamos a tener que hacer nuestro checklist, como vimos en las presentaciones, si es que realmente el paciente va a regresar estable, con vía aérea segura, vía venosa segura, ventilando espontáneamente o con ventilación mecánica invasiva a través de una disposición de oxígeno, ya sea desde 50% al 100%, sí. La estabilización hemodinámica igualmente, ¿no? El personal que bajó es el mismo de retorno, sí. Los materiales también con los que bajamos son los mismos de retorno igual. Y así vamos haciendo nuestro checklist en cada etapa para evitar los eventos adversos en este tipo de pacientes. Si tienen alguna pregunta, estaría llana a responder. Igualmente voy a mandar la presentación para que lo puedan tener ustedes. Dentro de la medicación voy a hacer solo un repaso acá. Tenemos lo que es las drogas cardiotónicas o vasopresoras, también la llamamos, epinefrina y atropina para manejar una parada cardíaca, antiarrítmicos en caso de fibrilación, adenosina, lanatoxina, miodarona, en el caso de sedonalgesia para mantener un gas de menos 4 a menos 5, midazolam, fentanilo, bepurona, y en el caso de estatus convulsivo, diazepam. Dentro de los medicamentos misceláneos, bicarbonato para la acidosis metabólica, los 283 para hipoglucemia severa, antihistamínicos, clorfenamina, dexametasona, hidrocortisona, metilprednisolona, y para manejar broncoespasmo podemos manejar con hidrocortisona y metilprednisolona, ¿no? Hipotensión, si puede responder a volúmenes, tenemos el suero fisiológico y la policilina, que son todos los medicamentos para el transporte de nuestro paciente. Y recordemos que es transporte intrahospitalario en el paciente crítico, ¿no? Esto también se puede utilizar en el transporte hospitalario. Claro, ahí hay añadido varias intervenciones también que son diferentes, ¿no? Porque ahí podemos adicionar que la ambulancia esté equipada, ¿no? Aparte del maletín, tiene que estar la ambulancia también equipada con todas las condiciones que corresponda para el transporte de nuestro paciente. ¿Alguna pregunta, colega? Pueden hacer preguntas a través del chat también, no hay ningún inconveniente. ¿Alguna pregunta? Bueno, estaría dada por terminada la presentación. Espero haber apoyado en su capacitación. Igualmente ustedes van a tener la presentación a través del colega Víctor, que está a cargo de esta capacitación. Y bueno, les doy las gracias por su participación en este curso de transporte de paciente crítico y farmacoterapia usada en cuidados intensivos. Gracias, colega. Muchas gracias, licenciada, y a todos los participantes que han asistido al curso. Gracias a todos. El curso ha finalizado. Le estaremos enviando la clase grabada con las diapositivas de curso para que puedan visualizar. Muchas gracias a todos.